A lo largo del planeta, las civilizaciones antiguas dejaron atrás estructuras monolíticas que todavía dominan el paisaje. Ya sea la perfecta alineación de las pirámides o los enormes megalitos de piedra transportados a través de océanos, estos sitios susurran acerca de un dominio olvidado sobre la naturaleza. Hay un silencio inquietante en estas ruinas. Fueron construidas para durar, destinadas a comunicar algo profundo a las generaciones futuras. Sin embargo, el lenguaje y la intención están oscurecidos por el paso de los milenios. Los monumentos se alzan firmes, pero las mentes que los concibieron siguen siendo fantasmas en los anales del tiempo. Antes de adentrarnos en estos enigmas, si te fascina el mundo antiguo y sus misterios sin resolver, suscríbete al canal y activa la campana. Así podrás acompañarnos en cada nuevo viaje al pasado. Y ahora sí, comencemos. Los megalitos de Gornaya Shoria. Imagina que te sitúas frente a un muro de piedra cuyos bloques individuales parecen pesar más de 3.000 toneladas. Si esas estimaciones fueran correctas, cada bloque superaría en peso a las mayores piedras utilizadas en la Gran Pirámide de Giza por docenas de veces, e incluso rebasaría los famosos megalitos de Baalbek. Ese es el misterio que rodea a los megalitos de Gornaya Shoria, ocultos en lo profundo de las remotas montañas del sur de Siberia. A diferencia de Egipto, Perú o el Líbano, este lugar nunca se ha convertido en un gran destino arqueológico. Sin embargo, las fotografías de sus enormes formaciones de granito han alimentado uno de los debates más controvertidos de la investigación sobre los misterios antiguos. ¿Son simplemente formaciones geológicas extraordinarias o podrían representar algo mucho más insólito? El sitio se encuentra en el monte Shoria, en la Oblast de Kemerovo, en Rusia, cerca de la frontera con las montañas de Altai. Cubierta por densos bosques de taiga y de difícil acceso, incluso hoy, la zona permaneció en gran medida desconocida fuera de Rusia durante décadas. Las formaciones atrajeron una amplia atención internacional después de que una expedición dirigida por el investigador ruso Georgi Sidorov visitara la región en 2013 y publicara fotografías que mostraban gigantescos bloques de granito apilados en lo que parecían ser estructuras semejantes a muros. Aquellas imágenes se difundieron rápidamente por Internet y muchos afirmaban que mostraban los restos de una civilización megalítica olvidada. Sin embargo, la expedición no fue un estudio arqueológico oficial y sus conclusiones nunca se publicaron en una revista científica revisada por pares, lo que dejó el debate abierto desde el mismísimo principio. Lo que capta la atención de inmediato es la asombrosa escala de los bloques de granito. Aunque ningún estudio geológico exhaustivo ha medido cada formación, investigadores y exploradores han estimado que varios bloques visibles pueden alcanzar de 20 a 40 metros de longitud y de 5 a 7 metros de altura, dependiendo de las dimensiones y de la densidad del granito. Su peso se ha estimado en aproximadamente entre 1.000 y más de 3.000 toneladas. Algunos entusiastas han propuesto cifras cercanas a las 5.000 toneladas. Aunque esas estimaciones más elevadas siguen siendo especulativas y no han sido verificadas de forma independiente, incluso las estimaciones más conservadoras resultan notables. A modo de comparación, el bloque de caliza medio utilizado en la Gran Pirámide pesa alrededor de 2,5 toneladas, mientras que las enormes piedras del trilito de Baalbek se estiman en torno a 800 o 1.000 toneladas. Si los bloques de Gornaya Shoria hubieran sido realmente extraídos, transportados y ensamblados por humanos, representarían la mayor construcción de piedra jamás conocida. Su apariencia solo ahonda el misterio. Desde ciertos ángulos, las formaciones se asemejan a enormes muros construidos con bloques rectangulares, apilados en hiladas horizontales. Algunas secciones muestran caras notablemente planas que se cruzan en ángulos casi rectos, mientras que estrechas grietas verticales y horizontales crean la impresión de una mampostería cuidadosamente encajada. Para muchos observadores, el parecido con la cantería poligonal de Sacsayhuamán en Perú o con las terrazas de Ollantaytambo resulta llamativo. Sin embargo, la escala en Siberia parece significativamente mayor. Esta similitud visual ha dado lugar a incontables afirmaciones de que las formaciones no pueden ser naturales, a pesar de la falta de pruebas arqueológicas que respalden una construcción humana. Los partidarios de la hipótesis de la estructura artificial a menudo señalan lo que describen como juntas alineadas con precisión entre bloques adyacentes.
En las fotografías, varias fracturas parecen sorprendentemente rectas, casi como si las piedras hubieran sido intencionadamente cortadas y ensambladas. Sin embargo, los geólogos ofrecen una explicación muy diferente. El granito desarrolla comúnmente un sistema de diaclasas a medida que se enfría y se contrae en las profundidades del subsuelo. A lo largo de millones de años, la tensión tectónica, los repetidos ciclos de congelación y deshielo y la erosión pueden ensanchar estas fracturas naturales, exponiendo finalmente enormes bloques que parecen casi arquitectónicos. Patrones de diaclasas similares se dan en paisajes graníticos de todo el mundo, aunque pocos ejemplos se acercan al dramático tamaño de los que se encuentran en Gornaya Shoria. Otra característica que se discute con frecuencia tiene que ver con superficies que parecen distorsionadas, redondeadas o parcialmente fundidas. Algunos investigadores ajenos a la geología dominante han sostenido que estas texturas podrían indicar una exposición a un calor extremo, lo que ha llevado a especulaciones que van desde antiguos cataclismos hasta avanzadas tecnologías perdidas. Sin embargo, ningún estudio científico ha demostrado pruebas de una fusión artificial en el sitio. La mayoría de los geólogos interpretan estas formas como el resultado de la meteorización a largo plazo, la exfoliación, la alteración mineral y la fracturación natural dentro del propio granito. El granito puede desarrollar formas sorprendentemente lisas y fluidas a través de procesos por completo naturales, en particular tras millones de años de exposición al agua, al hielo y a los cambios de temperatura. Quizá el argumento más sólido contra la hipótesis de la construcción antigua no se encuentra en las propias piedras, sino en lo que falta. En todos los sitios monumentales antiguos confirmados, los arqueólogos acaban descubriendo rastros de las personas responsables. Fragmentos de cerámica, herramientas de piedra, carbón vegetal de fogatas, huesos de animales, enterramientos humanos, calzadas, canteras o restos de asentamientos suelen acompañar a la arquitectura monumental. En Gornaya Shoria, ninguna de estas pruebas ha sido documentada. A pesar de la dramática apariencia de las formaciones, ningún descubrimiento arqueológico verificado demuestra que los humanos alguna vez modelaran u ocuparan el sitio a gran escala. Sin artefactos culturales ni material de construcción datable, actualmente no existe ninguna prueba aceptada de que estos muros estén hechos por el hombre. Esta ausencia de pruebas de apoyo ha llevado a la mayoría de los geólogos a inclinarse por una explicación natural. Según la comprensión geológica actual, el macizo de granito se formó en las profundidades de la corteza terrestre antes de ser elevado mediante la actividad tectónica. A lo largo de inmensos periodos de tiempo, la erosión arrancó el material circundante, mientras que los sistemas naturales de diaclasas dividieron el granito en enormes bloques. El duro clima de Siberia, con repetidos ciclos de congelación y deshielo durante miles de años, ensanchó aún más las fracturas existentes y provocó que secciones de la roca se separaran a lo largo de debilidades preexistentes. El resultado es un paisaje que puede parecer asombrosamente artificial a pesar de haberse formado por completo mediante procesos geológicos. Aún así, Gornaya Shoria sigue siendo insólita debido al excepcional tamaño de sus bloques de granito expuestos y a la llamativa ilusión de una arquitectura deliberada. Pocas formaciones rocosas naturales crean una impresión tan convincente de enormes muros diseñados por ingeniería. Esa ambigüedad visual explica por qué el sitio continúa atrayendo a exploradores, documentalistas e investigadores de misterios más de una década, después de que la expedición de 2013 lo presentara por primera vez a un público mundial. Al final, el verdadero misterio de Gornaya Shoria puede no ser si una civilización desconocida construyó estas colosales formaciones, sino porque la propia naturaleza es capaz de producir estructuras que imitan tan de cerca la arquitectura monumental. Las pruebas disponibles hoy favorecen abrumadoramente un origen geológico. Sin embargo, la enorme escala de los bloques de granito, su aparente disposición geométrica y la ausencia de estudios de campo definitivos aseguran que el debate continúe hasta que se lleven a cabo una cartografía geológica exhaustiva y una excavación arqueológica sistemática por toda la región. Gornaya Shoria seguirá siendo uno de los ejemplos visualmente más convincentes de un lugar donde la frontera entre los procesos naturales y la imaginación humana se vuelve sorprendentemente difícil de definir. Curangún, el santuario de la montaña. El misterio más antiguo de Curangún no es lo que se talló en la montaña, sino por qué alguien eligió tallarlo allí, en primer lugar.
Hace más de 4.000 años, unos artesanos elamitas escalaron un empinado acantilado de caliza en lo que hoy es la provincia de Fars, en el suroeste de Irán, y crearon un relieve monumental que domina el valle del río Fahliyan. A diferencia de los grandes relieves reales de Asiria o Persia, que celebraban victorias militares, Curangún se alzaba lejos de cualquier palacio o gran ciudad. Fue situado en lo alto, por encima de un manantial y un río naturales, donde alcanzar el propio santuario habría requerido un ascenso exigente. Incluso hoy la ubicación se siente aislada, lo que plantea la misma pregunta que los arqueólogos continúan formulando. ¿Por qué construir uno de los monumentos religiosos más importantes del mundo elamita en la ladera de una montaña, en lugar de en el corazón de un asentamiento? El relieve suele fecharse en torno a comienzos del segundo milenio, antes de Cristo, aproximadamente entre el año 2000 y el 1800 a.C., durante el período elamita medio, aunque el sitio sagrado permaneció en uso durante muchos siglos después. En su centro se sienta una pareja divina sobre un trono, rodeada por una larga procesión de adoradores que ascienden hacia ellos. Esta composición es notable porque representa una de las primeras escenas religiosas al aire libre a gran escala que sobreviven del antiguo Irán y que permanece en su emplazamiento original. Mientras que innumerables templos se han derrumbado o han sido reconstruidos con el tiempo, Curangún todavía domina el mismo valle al que se enfrentaba cuando fue tallado por primera vez, lo que permite a los arqueólogos estudiar no solo la propia obra de arte, sino también el paisaje circundante que formaba parte de la experiencia ritual. La característica más llamativa de la composición se encuentra bajo el trono. En lugar de descansar sobre una plataforma convencional, las deidades sentadas parecen sostenidas por serpientes entrelazadas. En la simbología del antiguo Próximo Oriente, las serpientes a menudo estaban conectadas con el agua, la fertilidad, la renovación y el inframundo. Pero ninguna inscripción elamita superviviente explica exactamente qué representaban estas serpientes aquí. Algunos investigadores creen que simbolizan los ríos que fluyen desde el reino divino hacia el mundo humano. Otros sostienen que encarnan poderosas fuerzas tónicas asociadas con la creación y la vida bajo la tierra. Debido a que la lengua elamita sobrevive solo en inscripciones limitadas y su literatura religiosa ha desaparecido en gran medida, el verdadero significado de esta insólita imagen sigue siendo incierto. Es uno de los raros ejemplos en que los arqueólogos poseen el monumento en sí, pero casi no tienen ninguna explicación escrita de las personas que lo crearon. El agua parece haber sido central para el santuario. El relieve domina un manantial perenne que alimenta el valle circundante y se representan corrientes de agua que fluyen de las manos o de los recipientes asociados con las deidades sentadas. En todo el antiguo Próximo Oriente, el agua dulce representaba mucho más que un recurso práctico. Simbolizaba la bendición divina, la fertilidad agrícola, la purificación y la supervivencia de comunidades enteras. La combinación deliberada de imaginería sagrada con una fuente de agua natural sugiere con fuerza que Curangún funcionaba como un santuario al aire libre, donde los rituales se realizaban directamente dentro del paisaje, en lugar de en el interior de templos cerrados. Esta conexión entre la geología y la religión hace que el sitio sea fundamentalmente diferente de la mayoría de los relieves monumentales del periodo. Otro misterio concierne a la propia procesión. Más de 40 figuras humanas se aproximan a la pareja divina en ordenadas hileras. Varias llevan animales, entre ellos cabras, mientras que otras parecen presentar peces u ofrendas relacionadas con el agua. Sus identidades siguen siendo desconocidas. Pueden representar a sacerdotes, gobernantes locales, peregrinos o adoradores comunes que participan en ceremonias estacionales. Sin inscripciones que identifiquen a los participantes, cada interpretación se apoya en una cuidadosa comparación con otras imágenes religiosas elamitas y mesopotámicas. Incluso tras décadas de estudio, los arqueólogos no pueden afirmar con certeza si la escena representa un único acontecimiento histórico o un ritual idealizado repetido a lo largo de generaciones. Quizá aún más intrigante es el hecho de que Curangún no permaneció congelado en el tiempo. El relieve fue modificado siglos después de su creación original. Se tallaron figuras adicionales durante el período neoelamita, aproximadamente entre los siglos 8 y 7 a.C., lo que significa que el santuario siguió siendo relevante durante bastante más de 1000 años.
En lugar de abandonar el monumento, las generaciones posteriores optaron por ampliarlo. Esto crea un difícil rompecabezas arqueológico, porque el relieve visible hoy no es obra de una sola generación, sino el resultado acumulado de múltiples fases de talla. Distinguir qué figuras pertenecen a la composición original y cuáles se añadieron más tarde continúa desafiando a los especialistas que estudian el arte elamita. El tiempo en sí ha añadido otra capa de misterio. Durante casi 4 milenios, el relieve ha soportado terremotos, inundaciones estacionales, erosión por el viento y drásticas fluctuaciones de temperatura. Aunque partes de la caliza se han desgastado, muchas de las figuras principales siguen siendo sorprendentemente reconocibles. La durabilidad de la talla refleja tanto la calidad de la caliza, elegida por los antiguos artesanos, como la considerable profundidad del grabado original. Los investigadores que estudian los patrones de meteorización han observado que las secciones protegidas por la forma natural del acantilado conservan detalles mucho más nítidos que las superficies expuestas, lo que proporciona valiosas pistas sobre las antiguas técnicas de talla. Aunque las herramientas y los métodos en sí nunca fueron registrados, el mayor obstáculo para comprender Curangún es la civilización que lo produjo. Los elamitas florecieron en el suroeste de Irán durante más de 2000 años e interactuaron constantemente con Mesopotamia. Sin embargo, siguen estando entre las grandes civilizaciones menos comprendidas del antiguo Próximo Oriente. Su lengua ha sido parcialmente descifrada, pero los textos supervivientes son relativamente escasos y su mitología se conserva solo en fragmentos, a diferencia de Egipto, Asiria o Persia, donde las inscripciones a menudo describen en detalle a reyes, dioses y ceremonias. Curangún casi no ofrece ninguna guía escrita. El monumento obliga a los arqueólogos a reconstruir toda una tradición religiosa a partir de la piedra por sí sola. La tecnología moderna ha revelado nuevos detalles sin resolver las preguntas centrales. La fotografía de alta resolución, la cartografía digital y el escaneo tridimensional han ayudado a los investigadores a identificar figuras desgastadas que resultan difíciles de distinguir a simple vista y a separar las adiciones posteriores de las primeras fases de talla. Sin embargo, estos avances solo han esclarecido el monumento físico. No pueden recuperar las oraciones que una vez se pronunciaron allí, las ceremonias realizadas ante el relieve o las creencias que inspiraron a la gente a escalar la montaña cargando ofrendas hacia un par de dioses misteriosos sentados sobre serpientes entrelazadas. Tras más de 4000 años, Curangún continúa preservando uno de los paisajes sagrados supervivientes más antiguos del mundo antiguo, mientras guarda el significado de sus símbolos casi por completo para sí mismo. Inishmurray, el monasterio fortaleza. Lo más extraño de Inishmurray es que su monasterio paleocristiano no parece un apacible santuario insular, parece una fortaleza de piedra. A 7 kilómetros de la costa del condado de Sligo, en las frías aguas atlánticas de la bahía de Donegal, una isla abandonada alberga uno de los sitios monásticos altomedievales mejor conservados de Irlanda. En su centro se alza un enorme cashel de piedra seca, un recinto amurallado construido sin mortero, que encierra iglesias, celdas, un pozo sagrado, piedras talladas, leachta y estructuras de piedra con forma de colmena. El muro se eleva hasta unos 4,5 metros en algunos puntos y se dice que alcanza hasta 3 metros de grosor en algunas secciones, una escala que resulta excesiva para una pequeña comunidad religiosa en una isla remota. Inishmurray no era una ciudad, no era una capital real ni un bastión militar en el sentido normal. Sin embargo, su corazón sagrado estaba envuelto en piedra como algo construido para sobrevivir al fin del mundo. Según la tradición, el monasterio fue fundado en el siglo VI por San Molaise, también conocido como Laisren, una figura vinculada con la iglesia irlandesa primitiva y con San Columba, lo que sitúa a Inishmurray en el mismo mundo que las grandes comunidades monásticas atlánticas que eligieron el aislamiento como una forma de poder espiritual. Pero Inishmurray es diferente, porque la isla se siente más antigua que el propio monasterio. Los resúmenes arqueológicos señalan una posible actividad anterior en la isla, incluido un enterramiento en cista de la Edad del Bronce, con una vasija funeraria decorada hallada en 1938, y posibles rasgos prehistóricos o de la Edad del Hierro registrados en estudios posteriores.
Nada de esto demuestra que el monasterio se construyera directamente sobre un importante santuario pagano, pero sí sugiere que Inishmurray no era simplemente una roca vacía descubierta de repente por los monjes. Era un paisaje con memoria antes de que el cristianismo fijara sus muros de piedra en su lugar. La ingeniería es lo que hace que el sitio sea visualmente poderoso. El cashel se construyó con piedra local cuidadosamente apilada sin cemento, mortero de cal ni material aglutinante moderno. En un valle interior resguardado, eso ya sería impresionante. En Inishmurray resulta casi increíble. La isla se enfrenta al viento atlántico, a la espuma salada, a las tormentas invernales y a siglos de erosión. Aún así, secciones del recinto permanecen en pie tras más de 1000 años. La construcción en piedra seca funciona solo cuando el peso, la fricción, el ángulo y el drenaje se controlan con una habilidad extrema. Si las piedras están mal elegidas, el muro se abomba. Si el agua queda atrapada, la helada y la presión desgarran la estructura. Si el núcleo es débil, todo el conjunto se hunde bajo su propia masa. La supervivencia del cashel de Inishmurray demuestra que sus constructores comprendían la piedra como un sistema vivo de presión y liberación, aunque nunca escribieran los principios en lenguaje de ingeniería. Dentro del muro hay restos que convierten el sitio de una ruina en un rompecabezas. Hay 2 iglesias, un oratorio con techo de piedra, una gran clochán o celda de estilo colmena, losas con cruces, un pozo sagrado y otras estructuras altomedievales. Las clochans resultan especialmente extrañas a los ojos modernos porque sus techos no se hicieron con un verdadero arco. Usaron la aproximación por hiladas. Cada hilera de piedra se proyecta ligeramente hacia adentro sobre la hilera de abajo, hasta que el espacio se cierra cerca de la parte superior. Es una técnica basada en el equilibrio en lugar de en una clave. No se necesitaba ninguna estructura de madera. No se necesitaba ningún refuerzo metálico. El resultado era un refugio de piedra capaz de resistir el viento y la lluvia en un lugar donde la madera pudo haber sido escasa y donde cualquier cosa orgánica se descompondría rápidamente. Se conocen tradiciones similares de celdas de piedra de otros sitios monásticos atlánticos, como Skellig Michael. Pero la combinación de cashel, celdas, iglesias, estaciones rituales y prácticas folclóricas posteriores de Inishmurray hace que se sienta menos como un simple monasterio y más como una completa máquina sagrada. La capa histórica más perturbadora de la isla proviene de las incursiones vikingas. Inishmurray no estaba demasiado remota como para ser encontrada. El material analístico irlandés registra el saqueo de la isla en el año 795, el mismo año que a menudo se asocia con los primeros ataques vikingos a sitios eclesiásticos irlandeses. Otro registro afirma que los vikingos incendiaron Inishmurray en el año 807, y tradiciones posteriores también conectan la isla con nuevos ataques en el siglo IX. Esto importa porque cambia la forma en que se percibe el cashel. Un muro alrededor de un monasterio podría ser simbólico, marcando el espacio sagrado frente a la tierra corriente, pero después de que los barcos vikingos comenzaran a atacar a las comunidades insulares expuestas, ese mismo muro se convierte en una línea entre la supervivencia y la aniquilación. La parte impactante no es solo que los asaltantes alcanzaran una isla tan pequeña, sino que la comunidad perduró lo suficiente como para que el sitio preservara un denso paisaje ritual. Inishmurray también tenía un sistema de peregrinación difícil de explicar como arquitectura eclesiástica corriente. Por toda la isla había leachta, monumentos rituales construidos en piedra que actuaban como estaciones para los peregrinos. Heritage Island señala que fuera del recinto hay un pozo sagrado, la iglesia de las mujeres, un cementerio y múltiples leachta usadas como estaciones, especialmente en la festividad de la Asunción. Los escritos arqueológicos sobre Inishmurray han enfatizado la importancia de la peregrinación allí, incluidos los circuitos devocionales alrededor de la isla que sobrevivieron hasta la memoria folclórica moderna. Aquí es donde el sitio se vuelve inquietante. Los peregrinos no entraban simplemente en una iglesia, rezaban y se marchaban. Se movían a través de un paisaje, deteniéndose en piedras, pozos, tumbas y edificios en ruinas. La isla entera se convertía en parte del ritual.
Ese movimiento ritual puede ser uno de los mejores ángulos para un documental de misterio. En muchos paisajes sagrados tempranos, caminar en un circuito controlado no era solo un desplazamiento, era una representación, convertía el cuerpo en parte del ritual. En Inishmurray, la antigua ruta parece conectar la devoción cristiana con hábitos más antiguos de geografía sagrada. Pozos, piedras de límite, movimiento circular, altares al aire libre y lugares donde la oración se vinculaba a puntos físicos específicos. La interpretación segura es que se trataba de un paisaje de peregrinación cristiana. La pregunta más inquietante es si el cristianismo en Inishmurray absorbió las creencias insulares más antiguas en lugar de borrarlas. Las pruebas no permiten la afirmación sensacionalista de que la isla fuera un templo pagano disfrazado de monasterio. Pero la mezcla de pozos sagrados, estaciones de piedra, espacio sagrado cerrado y ritual folclórico hace que el sitio se sienta como un lugar donde los instintos religiosos más antiguos sobrevivieron dentro de formas cristianas. Las llamadas piedras de maldición hacen esto aún más sombrío. En la tradición folclórica irlandesa, ciertas piedras podían girarse mientras se invocaba una maldición, a menudo contra alguien que se creía que había cometido una injusticia. En un contexto cristiano, esto suena casi imposible. Un monasterio asociado con la oración, los santos y la peregrinación, vinculado también con el castigo sobrenatural ritualizado. Pero esa contradicción es exactamente lo que hace a Inishmurray tan poderoso. Muestra que la religión en el borde del Atlántico no era limpia ni sencilla, era estratificada. El cristianismo oficial, la justicia local, el miedo, la sanación, la memoria y las prácticas folclóricas más antiguas podían existir en el mismo lugar. Un espectador espera monjes y cruces. Inishmurray se los da, pero también piedras que, según la tradición, podían hacer descender la desgracia. El pozo sagrado añade otra capa. Los pozos en Irlanda a menudo se convirtieron en sitios sagrados cristianizados, pero su importancia puede remontarse a un comportamiento ritual precristiano. En Inishmurray, el pozo se sitúa fuera del recinto principal, como parte de un paisaje ritual más amplio, en lugar de ser solo una fuente práctica de agua. Para una comunidad insular, el agua dulce era vida. Para los peregrinos, el agua también podía significar sanación, bendición, purificación o contacto con el santo. Este doble significado es importante. El pozo no era solo útil y no era solo simbólico, era ambas cosas. En un duro entorno insular, la supervivencia y la creencia se veían forzadas a compartir el mismo objeto. El abandono de la isla hace que las ruinas se sientan aún más inquietantes. Inishmurray está ahora deshabitada. La comunidad insular posterior, que en su día cultivó, pescó y vivió entre los restos más antiguos, la abandonó en el siglo XX. Las fuentes señalan que la isla fue evacuada en 1948 tras generaciones de una vida difícil, expuesta al clima, al aislamiento y al peligroso acceso por mar. Eso significa que Inishmurray contiene dos paisajes fantasmales a la vez, el monasterio alto medieval y el asentamiento moderno abandonado. Iglesias de piedra, estaciones de peregrinación, cabañas sin techo y senderos vacíos coexisten todos juntos. No es solo historia antigua, es la historia de un lugar que derrotó a más de una comunidad a lo largo del tiempo. El templo de Eshmun, la máquina de sanación. Bajo los naranjales, al noreste de Sidón, en el Líbano, los arqueólogos encontraron algo más extraño que un templo en ruinas. Encontraron lo que parecía una antigua máquina de sanación construida en torno al agua en movimiento. Más de 2000 años antes de las modernas clínicas de hidroterapia, los fenicios habían tallado cuencas, canales, piscinas, desagües, escaleras y plataformas sagradas en un santuario dedicado a Eshmun, el dios de la sanación. La parte impactante no es solo que la gente viniera aquí a rezar por curaciones, es que todo el lugar parece haber sido diseñado por ingeniería para que el agua, la piedra, el ritual y el cuerpo humano trabajaran juntos. El templo de Eshmun se alza en Bustan el Sheikh, a unos 2 kilómetros al noreste de Sidón, cerca del río Awali, en el suroeste del Líbano. Las fuentes antiguas y las inscripciones conectan el santuario con la sagrada fuente Ide Elel, un manantial mencionado en las inscripciones reales fenicias de Sidón. El sitio estuvo ocupado desde aproximadamente el siglo VII a.C. hasta la Antigüedad tardía, y la UNESCO lo incluye entre los santuarios fenicios más importantes del Líbano.
A diferencia de muchos templos antiguos que quedaron reducidos a cimientos dispersos, Esmun preserva suficiente arquitectura como para mostrar que no se trataba de un simple santuario. Era un complejo religioso e hidráulico de larga vida, ampliado a través de las fases fenicia, persa, helenística, romana y bizantina. Las primeras pistas modernas no provinieron de una excavación planificada, sino de la piedra. En el siglo XVIII, el viajero inglés Richard Pocock describió grandes bloques cerca del río Awali. En 1860, Ernest Renan también advirtió una mampostería antigua finamente cortada, reutilizada cerca del cruce del río durante su misión de Fenicia. El verdadero avance llegó en 1900, cuando unos trabajadores que extraían bloques de las ruinas encontraron piedras que llevaban inscripciones fenicias pintadas en rojo. Las autoridades otomanas enviaron a Theodor Macready a investigar entre 1901 y 1903. Wilhelm von Landau lo siguió en 1903 y 1904. Gastón Contenot estudió el santuario en 1920. La gran excavación, sin embargo, la llevó a cabo Maurice Dunant entre 1963 y 1975, revelando el complejo que hace que el sitio sea tan insólito hoy. La pista más importante es que el templo no fue situado al azar, fue construido junto al agua. La inscripción fenicia en el sarcófago del rey Esmunazar II dice que él y su madre, la reina Amoashtart, construyeron una casa para Esmun junto a la fuente Idll, cerca del sistema. Las inscripciones posteriores del rey Bodashtart, halladas ocultas dentro de los cimientos del podio, también vinculan el programa de construcción real con el santuario. Se conocen alrededor de 30 inscripciones de cimentación, y una inscripción hallada aguas arriba se refiere a obras de conducción de agua desde el río Awali hacia la fuente sagrada. Esto significa que el sistema hidráulico no era decoración, era parte de la identidad real y religiosa del lugar. La ingeniería es lo que confiere al templo de Esmun su misterio. El santuario incluía cuencas rituales, piscinas pavimentadas, canales, cuencas de retención y conductos que traían agua desde el manantial y el río hacia espacios controlados. Estas instalaciones se usaban para rituales de purificación y sanación conectados con el culto de Esmun. En otras palabras, los antiguos visitantes no solo se situaban ante un altar, sino que se movían a través de un entorno diseñado donde el agua corriente era central para la experiencia. La secuencia exacta de los rituales se ha perdido, pero la arquitectura sugiere lavado, baño, ofrenda y posiblemente una renovación simbólica. Aquí es donde el sitio se convierte en algo más que un templo. Esmun era el dios fenicio de la sanación, más tarde asociado con el Asclepio griego. A partir del siglo III a.C., el culto parece haber absorbido influencias helenísticas. Sin embargo, el santuario mantuvo su carácter sanador local. Los antiguos pudieron haber venido aquí con enfermedades, infertilidad, dolencias infantiles o miedo a la muerte. No dejaron registros médicos. Dejaron estatuas, inscripciones, ofrendas y arquitectura. Ese silencio es parte del misterio. Sabemos que el sistema existió, sabemos que el agua era sagrada, sabemos que la sanación era el propósito, pero no sabemos exactamente qué le sucedía a una persona enferma después de entrar en el santuario. La escala de la construcción también resulta sorprendente. Durante el período persa, el santuario fue transformado por un enorme podio de sillería hecho de bloques de caliza con un fuerte almohadillado. El podio se eleva unos 22 metros, se extiende alrededor de 50 metros hacia el interior de la ladera y tiene una fachada de unos 70 metros de ancho. Algunos bloques de caliza miden más de 3 metros de ancho y alrededor de 1 metro de grosor. Sobre esta terraza se alzaba en su día un templo de mármol de estilo greco-persa, probablemente de forma jónica, ahora reducido a fragmentos porque gran parte del valioso material desapareció con el tiempo. Ese podio no solo es grande, es extraño porque combina mundos diferentes. El monumento más antiguo del sitio pudo haber sido una estructura piramidal de estilo babilónico con una rampa de acceso que conducía a un sistema hidráulico. Más tarde, los constructores del período persa cubrieron y transformaron el santuario con una labra de piedra monumental, y las fases helenística y romana añadieron capillas, calzadas, mosaicos, escaleras, tiendas y elementos acuáticos. El resultado es un templo que no pertenece a un solo período limpio.
Es una máquina de creencia estratificada, reconstruida por reyes e imperios a lo largo de siglos. Una de las características más llamativas es la capilla de Astarte, en la base oriental del podio. Data del siglo IV a.C. y contenía una piscina pavimentada y un trono de piedra de Astarte tallado al estilo egipcio a partir de un solo bloque de granito, flanqueado por esfinges y asociado con esculturas de leones. Esto es importante porque los poderes de fertilidad de Astarte estaban vinculados con el papel sanador de Esmun. El santuario pudo, por tanto, haberse ocupado no solo de curar enfermedades, sino también de la fertilidad, el parto y la protección de los niños. Eso nos lleva a los hallazgos más inquietantes, las estatuas de niños. Las excavaciones recuperaron esculturas votivas de niños pequeños, algunos representados tumbados de lado, a veces sosteniendo una paloma, un pequeño animal u otro objeto. Un ejemplo famoso es el niño del templo de Baal Shilem, dedicado por el rey Baal Shilem II de Sidón a Esmun. Muchas de estas estatuas de niños parecen haber sido deliberadamente rotas tras la dedicación y arrojadas a un canal sagrado. Esto no demuestra un sacrificio humano, na parecido humano. La interpretación arqueológica más sólida es la de una deposición ritual. La estatua pudo haber representado al niño enfermo, al niño sanado o una ofrenda simbólica al dios. Pero visualmente, la evidencia es poderosa. Un santuario de sanación lleno de niños de piedra rotos es exactamente el tipo de imagen que hace que Esmun se sienta a la vez sagrado y perturbador. El templo de Esmun también contenía objetos internacionales de élite. En el santuario se encontró un altar de granito que llevaba el nombre del faraón egipcio Akeris, lo que muestra el contacto entre los reyes de Sidón y Egipto en el siglo IV a.C. Otros hallazgos incluyen inscripciones fenicias, óstracos con raros ejemplos de escritura fenicia cursiva, relieves tallados, fragmentos de mármol y una placa de oro que muestra una serpiente enroscada alrededor de un báculo, un símbolo asociado con la sanación y más tarde con Asclepio. Estos hallazgos demuestran que el santuario no era un santuario rural en el borde de una ciudad. Formaba parte de una red mediterránea más amplia de política, medicina, religión y propaganda real. Lo que hace al sitio aún más misterioso es el centro que falta. La principal imagen de culto de Esmun ha desaparecido. El templo de mármol que en su día se alzaba sobre el podio está casi destruido. Los rituales no se escribieron en un manual que sobreviviera, así que la parte más importante del santuario, el momento en que el adorador se encontraba con el dios sanador, se ha desvanecido. Los arqueólogos pueden reconstruir cuencas, muros, inscripciones y depósitos de ofrendas, pero no el sonido del agua, las oraciones, el olor de los sacrificios o el miedo de un padre que traía a un niño enfermo ante el dios. Los menhires de Laconi, el paisaje ceremonial de Cerdeña. Imagina un lugar sagrado, al que la gente siguió regresando durante casi 17 siglos, alzando una enorme piedra tras otra sin dejar atrás una sola explicación escrita de por qué. Eso es exactamente lo que hace tan extraordinarios los menhires de Laconi, en el centro de Cerdeña. Mucho antes de que las famosas torres de piedra nurágicas transformaran la isla, las comunidades prehistóricas ya estaban convirtiendo este apacible paisaje en una de las mayores zonas ceremoniales del Mediterráneo. Los arqueólogos estiman que muchas de las piedras erguidas alrededor de Laconi fueron erigidas entre aproximadamente el año 3500 y el 1800 a.C., lo que significa que la tradición duró alrededor de 1700 años. Las civilizaciones surgieron y desaparecieron durante ese lapso. Sin embargo, generación tras generación siguieron tratando el mismo terreno como un lugar digno de un esfuerzo enorme. Incluso hoy, a pesar de más de un siglo de investigación arqueológica, nadie puede afirmar con certeza por qué se alzaron estas piedras, qué rituales tuvieron lugar entre ellas, o qué creían los constructores que representaban. Laconi se encuentra en el interior de Cerdeña, una isla que posee una de las concentraciones más ricas de monumentos prehistóricos de toda Europa. Aunque Cerdeña es más conocida por sus más de 7000 torres nurágicas que datan principalmente de la Edad del Bronce, los menhires de Laconi pertenecen a un mundo mucho más antiguo. La región circundante contiene tumbas excavadas en la roca, conocidas como domus de Janas, dólmenes, monumentos funerarios,
cuevas y sitios ceremoniales que juntos documentan miles de años de actividad humana antes de que la historia escrita alcanzara la isla. La densidad de estos restos prehistóricos es notable. En lugar de un único monumento aislado, Laconi forma parte de un paisaje ritual mucho más grande donde la gente invirtió repetidamente trabajo, recursos y tiempo a lo largo de muchos siglos. Las excavaciones y los estudios realizados a lo largo del siglo XX revelaron docenas de piedras erguidas por todo el territorio, en particular en sitios como Pranumaore, donde varios ejemplos impresionantes todavía permanecen en su emplazamiento original. A diferencia de Stonehenge, cuya disposición circular sugiere de inmediato un diseño arquitectónico planificado, los menhires de Laconi aparecen en diferentes grupos, posiciones aisladas o alineaciones sueltas por todo el paisaje. Algunos se alzan solos, mientras que otros ocupan ubicaciones cercanas a tumbas prehistóricas o a rutas naturales a través de las colinas. Esta diversidad hace que la interpretación sea especialmente difícil. Los arqueólogos han propuesto que las piedras pueden haber servido como marcadores territoriales, monumentos ceremoniales, memoriales a antepasados importantes, lugares sagrados de reunión, puntos de referencia astronómica o componentes de rituales. Cada teoría explica parte de las pruebas. Sin embargo, ninguna lo explica todo. La ausencia de escritura significa que cada conclusión depende por completo de los datos arqueológicos, el análisis del paisaje, los resultados de las excavaciones y las comparaciones con tradiciones megalíticas similares en otros lugares de Europa. Uno de los aspectos más fascinantes de Laconi es la extraordinaria duración del tiempo, durante el cual estos monumentos siguieron erigiéndose. La datación por radiocarbono a partir de contextos arqueológicos asociados indica que la actividad más temprana pertenece al Neolítico final, mientras que la construcción adicional continuó hasta la Edad del Cobre y comienzos de la Edad del Bronce. Eso significa que personas que vivían con cientos de años de diferencia, con tecnologías y estructuras sociales cambiantes, todavía consideraban este lugar lo bastante importante como para transportar enormes piedras y alzarlas erguidas. Mantener una tradición sagrada durante casi 17 siglos es en sí mismo notable. A modo de comparación, la construcción de las pirámides egipcias de Giza ocurrió en el transcurso de solo unas pocas generaciones durante la dinastía IV, mientras que la tradición de menhires de Laconi se extendió a lo largo de un periodo varias veces más largo. Semejante continuidad sugiere que la memoria cultural sobrevivió a través de innumerables generaciones a pesar de la ausencia completa de registros escritos. La ingeniería que hay detrás de estos monumentos plantea otra serie de preguntas. Muchas de las piedras supervivientes alcanzan alturas de entre 2 y 4 metros, con algunas que pesan varias toneladas, dependiendo del tipo de roca local utilizada. Sus constructores no poseían herramientas de hierro, ni transporte con ruedas durante las primeras fases, ni grúas, ni equipos mecánicos de elevación. En cambio, las comunidades prehistóricas tenían que identificar la piedra adecuada, extraerla de afloramientos naturales o fuentes cercanas, transportarla a través de terreno irregular, cavar hoyos de cimentación estables y alzar cada bloque hasta una posición erguida. La arqueología experimental ha demostrado que semejantes logros eran físicamente posibles usando rodillos de madera, cuerdas, rampas de tierra y equipos coordinados de trabajadores. Pero la planificación logística requerida no debe subestimarse. Cada erección exitosa exigía un cuidadoso control del equilibrio, el apalancamiento y la mano de obra. Incluso con la comprensión moderna, reconstruir los métodos exactos sigue siendo difícil porque los constructores no dejaron casi ninguna prueba directa de sus técnicas de construcción. Varias piedras de Laconi difieren de los monolitos erguidos comunes porque muestran rasgos que se asemejan a figuras humanas simplificadas. Los arqueólogos las clasifican como estatuas menhir, un tipo distintivo de monumento prehistórico hallado en varias partes de Europa occidental. En lugar de servir como simples marcadores de piedra, estos monumentos a menudo poseen contornos moldeados, partes superiores redondeadas que sugieren cabezas o superficies talladas que insinúan la anatomía humana, armas, adornos o detalles simbólicos. Cerdeña conserva algunos de los ejemplos más finos de Italia de esta tradición.
Aunque muchos grabados han sido desgastados por miles de años de exposición, sobrevive lo suficiente como para sugerir que ciertas piedras representaban intencionadamente seres humanos en lugar de pilares abstractos. Si estas figuras honraban a antepasados, poderosos líderes, deidades o seres mitológicos, sigue siendo desconocido. Sin inscripciones, las identidades de estas silenciosas figuras de piedra se han desvanecido para siempre. Su relación con los monumentos funerarios cercanos hace el misterio aún más profundo. Por toda Cerdeña, las comunidades prehistóricas tallaron tumbas de cámara directamente en la roca madre. Las generaciones posteriores dieron a estos monumentos el poético nombre de Domus de Janas, que significa casas de las hadas, aunque en realidad eran tumbas colectivas que datan principalmente de entre alrededor del año 3400 y el 2700 a.C. Alrededor de Laconi, varias piedras erguidas ocupan el mismo paisaje ritual que estas tumbas. Esta conexión espacial ha animado a los arqueólogos a investigar si los menhires funcionaban como marcadores de cementerios, lugares de reunión ceremonial conectados con funerales o puertas simbólicas que enlazaban los mundos de los vivos y los muertos. Los restos humanos, los ajuares funerarios, los fragmentos de cerámica y los depósitos rituales recuperados de contextos prehistóricos similares en otros lugares de Cerdeña respaldan la idea de que la muerte y la ceremonia religiosa desempeñaban papeles centrales en estos paisajes. Sin embargo, la prueba directa de la función exacta de cada menhir individual sigue siendo esquiva. Otra pregunta intrigante concierne a su ubicación dentro del entorno natural. Los constructores no dispersaron estos monumentos al azar. Muchos ocupan posiciones elevadas que dominan valles, se alzan cerca de antiguas rutas o aparecen próximos a fuentes de agua y tierra fértil. Semejantes elecciones implican que el propio paisaje formaba parte de la experiencia ritual. Algunos investigadores han explorado posibles relaciones astronómicas, examinando si determinadas piedras se alinean con los amaneceres o atardeceres estacionales u otros acontecimientos celestes. Investigaciones similares se han llevado a cabo en sitios megalíticos por toda la Europa atlántica, incluidos Stonehenge y Karnak. Sin embargo, aunque ciertas orientaciones en Laconi parecen sugerentes, los arqueólogos no han alcanzado un consenso de que los monumentos formaran un observatorio astronómico deliberado. Las pruebas siguen siendo interesantes pero no concluyentes, lo que ilustra con qué facilidad los observadores modernos pueden imponer patrones que los constructores prehistóricos quizá nunca pretendieron. La historia se vuelve aún más cautivadora cuando se contempla dentro del contexto más amplio del desarrollo prehistórico de Cerdeña. Miles de años después de que muchos menhires de Laconi ya llevaran siglos en pie, la isla entró en el período nurágico, que comenzó alrededor del siglo XVIII a.C. Enormes torres de piedra llamadas nuraghi se extendieron gradualmente por toda Cerdeña, superando finalmente los 7.000 ejemplos conocidos. Sin embargo, los lugares sagrados más antiguos no fueron simplemente abandonados. Las pruebas arqueológicas sugieren que las comunidades posteriores continuaron reconociendo y a veces reutilizando los paisajes ceremoniales anteriores. Si esa interpretación es correcta, los menhires de Laconi fueron testigos de profundas transformaciones culturales mientras conservaban su significado espiritual a través de sociedades por completo diferentes. Pocos monumentos prehistóricos de cualquier lugar de Europa demuestran una secuencia tan prolongada de continuidad religiosa. No todos los menhires han sobrevivido intactos. En el transcurso de varios milenios, algunos fueron rotos, derribados, enterrados bajo el suelo o incorporados a paisajes agrícolas posteriores. La meteorización ha borrado muchos detalles tallados, lo que hace la interpretación aún más difícil. En algunos casos, los arqueólogos no pueden determinar si una piedra caída se derrumbó de forma natural a través de la erosión o los terremotos, o si la gente la desmanteló intencionadamente durante los cambios en las tradiciones religiosas. Debido a que las comunidades prehistóricas no dejaron relatos escritos, cada monumento dañado representa otro capítulo perdido en una historia que solo puede reconstruirse a partir de fragmentos preservados bajo tierra. Las investigaciones arqueológicas modernas continúan refinando nuestra comprensión de Laconi mediante la excavación, el análisis geológico, la cartografía espacial y la datación por radiocarbono.
Sin embargo, el misterio central permanece intacto. A diferencia de Egipto, Mesopotamia o la Grecia clásica, la Cerdeña prehistórica no produjo textos supervivientes que expliquen sus monumentos sagrados. No hay reyes que reclamen el mérito de la construcción, ni sacerdotes que describan ceremonias, ni mitos registrados por escritores contemporáneos. Todo lo que los arqueólogos saben proviene de las propias piedras, de los artefactos enterrados a su alrededor y de los paisajes que ocupan. Este silencio es precisamente lo que hace a Laconi tan cautivador. Los monumentos se alzan como prueba física de creencias que moldearon comunidades enteras durante casi 1700 años, mientras que las ideas que los inspiraron desaparecieron sin dejar una sola frase legible. Erebuni, el distrito de los templos. Pocos complejos de templos antiguos dejan a los arqueólogos con tantas preguntas sin respuesta como el distrito de templos de Erebuni. Construido alrededor del año 782 a.C. sobre una colina volcánica que domina la llanura del Ararat, en lo que hoy es Ereván, Armenia, el santuario parece haber sido erigido prácticamente al mismo tiempo que la propia fortaleza. Ese solo hecho ha desconcertado a los historiadores durante décadas. La mayoría de las ciudades antiguas crecieron de forma gradual, con los templos expandiéndose junto a la población. Pero Erebuni parece haber sido diseñado desde el principio con un centro religioso monumental ya establecido. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Era realmente una fortaleza militar que resultó incluir templos? ¿O toda la ciudad se fundó para proteger un lugar sagrado cuya importancia se ha olvidado desde entonces? La historia comienza con el rey Argisti, primero del reino de Urartu, cuya famosa inscripción cuneiforme registra la fundación de Erebuni en el año 782 a.C. La inscripción afirma que la fortaleza se estableció para reforzar el control urartiano sobre el valle del Ararat tras las campañas militares en la región. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo a lo largo del siglo XX confirmaron la exactitud de la inscripción, descubriendo enormes muros defensivos, edificios administrativos, instalaciones de almacenamiento y un extenso complejo de templos que ocupaba una de las partes más altas de la ciudadela. Con una extensión de casi 8 hectáreas, la fortaleza se alzaba a más de 1000 metros sobre el nivel del mar en la colina de Arinbert, lo que daba a sus constructores una vista excepcional a través de las llanuras circundantes. Sin embargo, a pesar del entorno militar, el distrito de los templos claramente nunca fue tratado como una ocurrencia tardía. Uno de los mayores misterios es por qué se invirtió tanto esfuerzo en construir edificios religiosos monumentales antes de que la propia ciudad tuviera tiempo de desarrollarse. Las excavaciones indican que los templos pertenecen a la fase de construcción más temprana en lugar de a ampliaciones posteriores. Esto sugiere que la autoridad religiosa pudo haber sido inseparable del poder político en Urartu. Establecer un santuario dedicado a los dioses del reino pudo haber sido tan importante como construir muros defensivos. Incluso hoy, los arqueólogos no pueden determinar si los sacerdotes servían al rey o si la autoridad real dependía de la aprobación del templo. La falta de textos religiosos supervivientes deja esa relación casi por completo oculta. La ingeniería que hay bajo el distrito de los templos presenta otro rompecabezas. Los visitantes modernos advierten sobre todo los muros de adobe que se elevan por encima de los cimientos de piedra, pero el verdadero logro yace bajo tierra. Los constructores primero cortaron y nivelaron la irregular roca madre volcánica antes de colocar cimientos de basalto cuidadosamente preparados. Sobre estos añadieron múltiples capas de construcción que consistían en piedra, tierra compactada y adobe. Semejantes cimientos estratificados ayudan a distribuir el peso de manera uniforme a través de la roca irregular, al tiempo que reducen los daños por humedad a las frágiles estructuras de adobe de arriba. Este nivel de planificación se vuelve aún más impresionante teniendo en cuenta el entorno geológico. Armenia se sitúa dentro de una de las regiones sísmicamente más activas de Asia Occidental. Aunque no hay pruebas de que los ingenieros urartianos comprendieran los terremotos científicamente, sus métodos de construcción produjeron edificios capaces de sobrevivir siglos en un entorno repetidamente afectado por la actividad sísmica.
Si esta resistencia resultó de una ingeniería deliberada o de generaciones de experiencia práctica, sigue siendo imposible de demostrar porque no sobreviven manuales arquitectónicos urartianos que describan cómo se diseñaron estos cimientos. Los propios muros revelan otra característica insólita. En varias partes del distrito de los templos son considerablemente más gruesos de lo que los requisitos estructurales por sí solos parecerían exigir. Algunas salas cerradas contienen muy pocas aberturas, lo que crea oscuros espacios interiores aislados del mundo exterior. Los arqueólogos han propuesto varias explicaciones. Estas cámaras pueden haber almacenado valiosas ofrendas, equipamiento ritual, tributo agrícola u objetos sagrados accesibles solo para los sacerdotes. Otros sugieren que funcionaban como almacenes seguros que apoyaban la economía del templo en lugar de lugares de culto público. Dado que casi no han sobrevivido inventarios escritos de los templos, el verdadero propósito de muchas salas sigue siendo incierto, lo que deja a los investigadores reconstruir sus funciones únicamente a partir de la arquitectura y de artefactos dispersos. Uno de los descubrimientos más sorprendentes realizados durante la excavación no provino de la piedra, sino del color. Aunque los edificios parecen sencillos hoy, muchos muros interiores y exteriores estaban originalmente cubiertos con una brillante decoración pintada. Trazas de pigmentos rojo intenso, azul, blanco y negro permanecen visibles tras más de 2700 años. Los análisis químicos indican que los colores se produjeron usando pigmentos de base mineral, combinados con materiales aglutinantes duraderos aplicados sobre superficies de yeso cuidadosamente preparadas. Crear semejante decoración vívida requería un acceso fiable a los recursos minerales, artesanos hábiles, capaces de preparar pigmentos estables y una fuerza de trabajo organizada capaz de decorar grandes superficies arquitectónicas. Aunque los arqueólogos han identificado muchos de los pigmentos en sí, las técnicas de preparación completas y las recetas exactas usadas por los artesanos urartianos nunca han sido reconstruidas por entero. La supervivencia de estos colores bajo duras condiciones ambientales continúa atrayendo el interés científico. Otro misterio aparece donde algo falta en lugar de conservarse. Numerosos agujeros de poste cortados en los suelos indican claramente que grandes columnas de madera sostuvieron en su día techos sustanciales a través de partes del distrito de los templos. Sin embargo, casi todo elemento de madera ha desaparecido, tras haberse descompuesto o quemado hace mucho tiempo. Los arqueólogos deben, por tanto, reconstruir el aspecto original de edificios enteros usando solo los trazados de los cimientos, los encajes de las vigas, los agujeros de poste, los escombros derrumbados y trazas ocasionales de quemado. Las estimaciones de la altura de los techos, las condiciones de iluminación e incluso el movimiento ceremonial a través de los templos siguen siendo en parte hipotéticas, porque las superestructuras en sí ya no existen. En muchos aspectos, las ruinas visibles representan solo la fracción más baja de lo que originalmente se alzó aquí. La identidad de la deidad adorada dentro del santuario principal parece obvia al principio, pero se vuelve menos cierta tras un examen más detenido. La mayoría de los estudiosos asocian el templo principal con Jaldi, el dios supremo del panteón urartiano, porque Jaldi dominaba las inscripciones reales por todo el reino y a menudo simbolizaba la victoria militar y la legitimidad real. Sin embargo, ninguna inscripción descubierta dentro del distrito de los templos nombra explícitamente al dios honrado dentro del santuario central. La identificación depende en gran medida de las comparaciones con otros sitios religiosos urartianos, de las similitudes arquitectónicas y del papel político más amplio de Jaldi en la ideología estatal. Sigue siendo posible que múltiples deidades fueran adoradas dentro de diferentes secciones del complejo o que los rituales cambiaran con el tiempo. Sin pruebas textuales directas, la certeza absoluta queda fuera de alcance. El distrito de los templos también demuestra una notable atención a la gestión del agua. La construcción en adobe es muy vulnerable al agua de lluvia. Sin embargo, los constructores de Erebuni incorporaron canales de drenaje cuidadosamente planificados y sistemas de escorrentía revestidos de piedra que desviaban el agua lejos de los cimientos. En lugar de permitir que las lluvias estacionales empaparan los muros estructurales, los canales conducían el agua ladera abajo antes de que pudiera erosionar la arquitectura.
Semejantes sistemas revelan que los ingenieros urartianos comprendían plenamente una de las mayores amenazas que enfrentaban los monumentos de adobe. Su solución no fue simplemente muros más gruesos, sino una red de drenaje integrada diseñada junto con los propios edificios. Muchos sitios arqueológicos posteriores por todo el Próximo Oriente sufrieron una erosión catastrófica porque precauciones similares estuvieron ausentes o mal mantenidas, lo que hace la conservación de Erebuni aún más impresionante. Igualmente intrigante es lo que sucedió cuando el reino de Urartu colapsó durante finales del siglo VII y comienzos del siglo VI a.C. Las pruebas arqueológicas revelan capas quemadas, arquitectura derrumbada y un eventual abandono. Sin embargo, la secuencia exacta de los acontecimientos sigue siendo incierta. La destrucción pudo haber resultado de invasiones militares por parte de potencias vecinas como los medos o los escitas, de la inestabilidad política interna, de un incendio accidental o de una combinación de varios factores. El registro arqueológico preserva las consecuencias, pero no la historia en sí. Ningún relato histórico superviviente describe los últimos días del distrito de los templos, lo que deja a uno de los santuarios monumentales más antiguos de Armenia caer en el silencio sin explicar cómo llegaron a su fin sus tradiciones religiosas. La fortaleza de El Chashen. Imagina que te sitúas ante una fortaleza cuyos muros han sobrevivido durante más de 3000 años sin mortero, con sus enormes piedras volcánicas todavía trabadas entre sí tan estrechamente que muchas secciones permanecen en pie a pesar de siglos de terremotos, guerras y duros inviernos. Ese es el primer misterio de la fortaleza de El Chashen, un pasado por alto bastión de la Edad del Bronce que domina la orilla noroccidental del lago Sevan, en la actual Armenia. A diferencia de sitios famosos como Micenas o Sacsay-Huamán, el Chashen rara vez aparece en documentales y, sin embargo, preserva pruebas de una sociedad avanzada que dominó la construcción monumental en piedra, la sofisticada metalurgia del bronce y el transporte tirado por caballos mucho antes del auge de las grandes civilizaciones clásicas. Aún más intrigante, gran parte de esta civilización desapareció de la historia, dejando atrás muros, tumbas y artefactos. Pero casi ninguna explicación escrita de quiénes eran verdaderamente estas personas. La fortaleza de El Chashen se alza sobre una colina rocosa de aproximadamente 50 a 70 metros por encima de la llanura circundante, dominando una vista ininterrumpida a través de la antigua orilla del lago Sevan. Las pruebas arqueológicas indican que el sitio floreció principalmente durante la Edad del Bronce final y comienzos de la Edad del Hierro, aproximadamente entre los siglos XV y VIII a.C., aunque la ocupación humana en la zona circundante comenzó incluso antes. Los arqueólogos soviéticos, en particular el arqueólogo armenio Sandro Bagdasaryan y equipos posteriores dirigidos por Emma Kansatyan, durante las excavaciones de las décadas de 1950 y 1960, revelaron que la fortaleza formaba parte de lo que los estudiosos ahora llaman el horizonte cultural de la Chashen Metsamor, una de las culturas prehistóricas más influyentes de las tierras altas armenias. La característica que atrae la atención de inmediato es el propio muro de la fortaleza. En lugar de usar bloques de caliza cortados unidos por mortero, los constructores se apoyaron en enormes bloques de basalto colocados directamente unos contra otros. Este método de construcción se conoce comúnmente como mampostería ciclópea porque los griegos posteriores creían que solo unos gigantes míticos, los cíclopes, podrían haber movido piedras de semejante tamaño. Algunos bloques individuales miden más de 2 metros de ancho y pesan varias toneladas. A pesar de sus formas irregulares, los constructores seleccionaron y colocaron cuidadosamente cada piedra de modo que el peso del muro creara su propia estabilidad. Más de 3000 años después, porciones significativas de estas defensas permanecen en pie con notable precisión. Los arqueólogos comprenden los principios de ingeniería que hay detrás de la construcción en piedra seca. Sin embargo, la logística práctica sigue siendo incierta. No han sobrevivido grúas de madera, rampas, trineos ni sistemas de transporte, y ningún texto contemporáneo describe cómo una comunidad de la Edad del Bronce movió bloques tan inmensos cuesta arriba usando solo la tecnología disponible en la época.
El misterio se vuelve aún más interesante porque el Chashen no era un monumento aislado. Fortificaciones ciclópeas similares aparecen por todas las tierras altas armenias y alrededor del Mediterráneo oriental, incluidas las famosas ciudadelas de Micenas y Tirinto en Grecia. Sin embargo, no hay pruebas convincentes de que los constructores de El Chashen copiaran directamente la ingeniería micénica. En cambio, dos regiones distantes desarrollaron una arquitectura defensiva notablemente similar durante aproximadamente el mismo periodo. Si esto refleja un contacto cultural, una innovación independiente o las ventajas prácticas de la construcción en piedra seca, sigue siendo una cuestión abierta entre los arqueólogos. Las excavaciones alrededor de la fortaleza descubrieron otra sorpresa. Bajo los campos circundantes yacía uno de los cementerios de la Edad del Bronce más ricos jamás descubiertos en el Cáucaso. Cientos de túmulos funerarios contenían extraordinarias colecciones de armas de bronce, objetos ceremoniales, joyas, equipamiento para caballos y vehículos de madera. Estos descubrimientos transformaron la comprensión académica de la Armenia prehistórica porque demostraron que no se trataba de una comunidad montañosa remota, sino de una sociedad tecnológicamente avanzada con artesanos hábiles y extensas conexiones comerciales. Entre los descubrimientos más notables se encontraban carros de madera completos, enterrados junto a individuos de élite. Varios carros de 4 ruedas sobrevivieron porque el suelo seco y las condiciones del enterramiento preservaron porciones de sus componentes de madera. Ruedas, ejes, aparejos de arnés y decoraciones de bronce proporcionaron a los arqueólogos una de las imágenes más claras del transporte de la Edad del Bronce en la región. Muy pocos sitios en cualquier lugar de Eurasia han producido vehículos tan bien conservados de este periodo. El enterramiento sugiere que el transporte con ruedas no era meramente práctico, sino también simbólico, representando riqueza, poder o estatus social. Si estos vehículos servían para propósitos militares, procesiones ceremoniales o viajes de la élite, sigue siendo incierto porque ningún registro escrito explica su papel exacto. El cementerio también reveló la importancia de los caballos dentro de la sociedad de El Chashen. Se encontraron esqueletos de caballos enterrados junto a individuos importantes, a veces acompañados de elaborados bocados de bronce y adornos decorativos de arnés. Durante el segundo milenio a.C., los caballos se estaban volviendo cada vez más significativos en toda Eurasia, cambiando la guerra, el transporte y la comunicación. Las pruebas del Chashen sugieren que los habitantes pertenecían a esta transformación más amplia. Sin embargo, desarrollaron sus propias tradiciones distintivas. La combinación de enterramientos de caballos, carros y una avanzada artesanía del bronce indica una sociedad muy organizada cuya influencia probablemente se extendía mucho más allá de las orillas del lago Seván. La propia producción de bronce representa otro misterio perdurable. Las excavaciones recuperaron cientos de artefactos de bronce, entre ellos espadas, puntas de lanza, hachas, cuchillos, adornos, moldes y equipamiento de fundición. El análisis metalúrgico muestra que los artesanos locales producían tanto bronce arsenical como bronce de estaño, lo que demuestra un considerable conocimiento técnico. Producir bronce de alta calidad requería un control preciso sobre la composición de la aleación y temperaturas de horno, cercanas a los 1000 grados centígrados. Más desconcertante es la cuestión de las materias primas. Existían yacimientos de cobre dentro de las tierras altas armenias, pero el estaño era comparativamente raro. Dado que el estaño es esencial para producir un bronce duradero, los estudiosos creen que las redes comerciales de larga distancia conectaban el Chashen con regiones mineras distantes, que posiblemente se extendían hasta Anatolia, Irán o Asia Central. Cómo funcionaban exactamente estas redes sigue siendo incierto porque nunca se han encontrado pruebas escritas de la propia comunidad. La fortaleza ocupa otra posición estratégicamente fascinante. Hoy domina tierra seca que bordea el lago Seván, pero los estudios geológicos indican que el nivel del agua del lago ha fluctuado drásticamente a lo largo de miles de años. Antes de que los extensos proyectos de ingeniería del siglo XX bajaran el lago casi 20 metros, la orilla se encontraba mucho más cerca de los antiguos asentamientos. Algunos investigadores creen que el Chashen controlaba originalmente el acceso a importantes rutas junto al lago que conectaban las comunidades alrededor del Seván.
De ser así, la fortaleza pudo haber funcionado no solo como un bastión militar, sino también como un centro que supervisaba el comercio y la comunicación regional. Partes de este antiguo paisaje yacen ahora bajo sedimentos o bajo orillas cambiantes, lo que dificulta reconstruir exactamente cómo interactuaba el asentamiento con el lago durante su apogeo. Chotuna y la leyenda de Naimlap. Se decía que la ciudad había sido fundada por un rey que nunca murió. Según la crónica de Lambayeque, registrada por el sacerdote español Miguel Cabello de Balboa a finales del siglo XVI, un misterioso gobernante llamado Naimlap llegó a la costa norte de Perú con una flota de balsas rodeado de nobles, artesanos y sacerdotes. Estableció su capital en Chotuna, introdujo nuevas tradiciones religiosas y gobernó con tanto éxito que las generaciones posteriores se negaron a creer que hubiera muerto. En cambio, afirmaban que le habían crecido alas y que había ascendido al cielo, convirtiéndose en un ser divino. Más de 500 años después de que esa leyenda se escribiera por primera vez, los arqueólogos todavía no pueden decir si Naimlap fue un gobernante histórico real, el recuerdo de varios reyes combinados en una sola figura, o simplemente un mito creado para explicar el auge de una de las civilizaciones más poderosas de la costa de Perú. Chotuna se encuentra a unos 10 kilómetros al oeste de la moderna ciudad de Lambayeque, en el norte de Perú, a solo una corta distancia del Océano Pacífico. Hoy, el sitio aparece como una serie de enormes montículos de adobe que se elevan de una llanura costera, por lo demás plana, pero entre aproximadamente el año 900 y el 1100 después de Cristo, fue uno de los principales centros ceremoniales y políticos de la cultura lambayeque, o sicán. Las estructuras más grandes se extienden a lo largo de cientos de metros y originalmente se alzaban a unos 30 o 40 metros de altura. Construidas casi por completo con millones de ladrillos de adobe secados al sol, se contaban entre los mayores monumentos de tierra construidos en cualquier lugar de los Andes. A diferencia de la arquitectura de piedra de los incas que aparecería siglos después, estos monumentos estaban hechos de uno de los materiales de construcción más frágiles imaginables. Eso, por sí solo, plantea una pregunta evidente. ¿Cómo han sobrevivido durante casi 1000 años unas estructuras construidas con barro en una región repetidamente afectada por inundaciones y poderosos episodios del Niño? La respuesta sigue siendo incompleta. El norte de Perú experimenta uno de los ciclos climáticos más dramáticos de la Tierra. Durante los grandes episodios del Niño, las precipitaciones pueden aumentar en órdenes de magnitud en comparación con los años normales, transformando lechos de ríos secos en inundaciones destructivas capaces de disolver muros de adobe en cuestión de días. Los arqueólogos han encontrado pruebas de que Chotuna sufrió repetidos episodios de erosión y reconstrucción. Sin embargo, porciones significativas de su arquitectura monumental permanecieron en pie. Esto sugiere que los ingenieros de Lambayeque comprendían mucho más sobre el drenaje, los cimientos y el mantenimiento a largo plazo de lo que las ruinas supervivientes por sí solas revelan. Por desgracia, los refuerzos de madera, los canales de drenaje y los sistemas de construcción temporales que pudieron haber protegido estas pirámides han desaparecido en gran medida, lo que deja a los investigadores solo con los monumentos terminados, pero no con el proceso de ingeniería que hay detrás de ellos. La ubicación en sí hace el logro aún más notable. Chotuna no se construyó junto a un gran río de montaña, como muchos asentamientos andinos, sino en un árido entorno costero donde las precipitaciones anuales son normalmente extremadamente bajas. La agricultura solo era posible mediante un riego cuidadosamente controlado. Por todo el valle de Lambayeque, los antiguos ingenieros construyeron una extensa red de canales que desviaban el agua de los ríos que fluían desde los Andes, convirtiendo lo que de otro modo habría sido desierto en tierra de cultivo productiva. Aunque partes de este paisaje de riego sobreviven, gran parte del sistema original ha quedado enterrada bajo siglos de sedimento, destruida por la agricultura posterior o borrada por los cursos cambiantes de los ríos. Los arqueólogos saben que el sistema existió en su día porque los asentamientos de esta escala no podrían haber sobrevivido sin él. Sin embargo, el diseño hidráulico completo nunca ha sido reconstruido. La civilización claramente dominó la gestión del agua a gran escala,
pero exactamente cómo funcionaba la red en su conjunto sigue siendo incierto. Las excavaciones han revelado otro patrón insólito que aparece por toda Chotuna. En lugar de abandonar los antiguos edificios ceremoniales y construir nuevos en otro lugar, los Lambayeque enterraban repetidamente las estructuras anteriores bajo capas de relleno antes de erigir nuevos templos directamente encima. Esto no era simplemente un trabajo de reparación tras terremotos o tormentas. Fases arquitectónicas enteras fueron intencionadamente selladas, preservando escaleras, muros y espacios ceremoniales bajo monumentos más nuevos. Prácticas similares aparecen en otros lugares de los Andes, pero ninguna explicación única ha obtenido una aceptación universal. Algunos arqueólogos interpretan la reconstrucción como una renovación ritual del espacio sagrado asociada con cada nuevo gobernante. Otros sugieren que las grandes inundaciones causadas por el Niño forzaron la reconstrucción mientras preservaban la santidad del templo original que había debajo. Sea cual sea la razón, Chotuna se convirtió gradualmente en un archivo estratificado de siglos de historia religiosa y política oculto dentro de sus propias pirámides. La escala de la construcción también insinúa una sociedad muy organizada. Producir millones de ladrillos de adobe requería enormes cantidades de arcilla, agua, paja, trabajo y una cuidadosa planificación. Muchos de los ladrillos supervivientes son sorprendentemente consistentes en tamaño, lo que sugiere una producción estandarizada en lugar de pequeños talleres familiares que trabajaran de forma independiente. Organizar a miles de trabajadores, transportar materias primas, preparar alimentos y coordinar proyectos de construcción en monumentos que se extendían cientos de metros habría requerido una administración sofisticada. Sin embargo, a diferencia de las civilizaciones que dejaron extensos registros escritos, los Lambayeque no produjeron textos supervivientes que expliquen cómo se organizaba el trabajo, cómo se grababan los recursos o cómo se gestionaban estos vastos proyectos. La arquitectura demuestra una notable capacidad administrativa, aunque la evidencia documental está casi por completo ausente. La leyenda de Naimlap se vuelve aún más intrigante cuando se compara con las pruebas arqueológicas. Según el relato tradicional, Naimlap trajo consigo una imagen sagrada de piedra verde conocida como Yampayek, estableció una nueva dinastía y fundó una civilización que floreció durante generaciones. El propio nombre Lambayeque puede incluso preservar un recuerdo lingüístico de esa figura legendaria. Sin embargo, a pesar de décadas de excavación por toda la región, nunca se ha descubierto ninguna tumba real que pueda identificarse con confianza como la de Naimlap. Esto es llamativo porque la élite de Lambayeque enterraba a sus gobernantes con una riqueza extraordinaria. Sitios cercanos como Batán Grande y las tumbas reales de Sipán han producido sepulturas espectaculares llenas de máscaras de oro, adornos de plata, cuchillos ceremoniales, atuendos de plumas y trabajos de metal finamente elaborados. Si Naimlap hubiera sido un rey real de importancia similar, cabría esperar un enterramiento igualmente monumental. Su ausencia ha alimentado un debate continuo sobre si la arqueología todavía está pasando por alto la tumba del fundador o si el propio fundador pertenece por completo al reino del mito. Y así, llegamos al final de este recorrido por algunos de los misterios arqueológicos que aún no tienen respuesta. Desde los colosales megalitos de Gornaya Shoria hasta la leyenda del rey Naimlap en la costa de Perú, cada uno de estos lugares nos recuerda que el pasado guarda enigmas que la ciencia todavía no puede resolver del todo. Los monumentos se alzan firmes, pero las voces que los crearon permanecen en silencio. Y ahora que has seguido estas pistas junto a nosotros, dinos, ¿cuál de estos misterios te ha dejado con más preguntas rondando en la cabeza? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo misterio.